Buenas noches, bienvenido a Clamor en la noche en Facebook Live. Este programa lo mismo se origina desde mi apartamento a las 9 de la noche de lunes a viernes. Lo mejor de esto se transmite sábado y domingo a la misma hora. ¿Cómo puede originarse de 12 del mediodía o 1 de la tarde? Por ejemplo, este programa que ahora estará saliendo aquí a esta hora, hora de Puerto Rico, son las 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos y otros países, las 10 de la noche. Mañana al mediodía se repetirá este programa, si Dios así lo permite. Y espero que les sea de grande bendición. Recuérdense que de 12 a 1 de la madrugada se transmite Clamor a la medianoche. Ese programa se origina en los estudios de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, los estudios auxiliares. Y luego sale de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes. Quiere decir que el programa que empieza lunes termina martes a la 1. Y el último programa de la semana que transmite a las 12 de la noche, termina a la 1 de la mañana del sábado. Y luego esos programas, más luego en momentos dados, se retransmiten aquí, en la cadena de Facebook. Así que recuerde que nos puede escribir a Clamor a Dios o Clamor con Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Recuerde también que este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en el mundo. Nos alegramos en el mundo y en el mundo y en el día que vivimos en este mundo, como usted quiera ponerlo. Saludamos a todos los que están conectados. Le pedimos que le dé share a esto. Le pido también que ore por mi esposa Belén, por Jorge Isaac, que está en estos últimos días de estudio. Hay mucho estrés, pero bien responsable, y está estudiando piano. Él es un niño que hay que orar por él porque Dios tiene planes con su vida y todos nuestros hijos en este tiempo que vivimos, hermano. En esta hora final, nuestros hijos han nacido en un tiempo peligroso. Cubramos a nuestros niños en la casa, en la escuela, en la universidad, en la calle. Cubrámoslo y protejámoslo de lo que pasa por las redes, los ataques y los dardos de fuego del maligno. Todos nuestros hijos, cubrámoslos con la bendición de Dios. Pidámosles al Señor que los proteja, que los cuide. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos peligrosos, hermano. Ore por mi hija Catherine, que está allá en Orlando. Oren también por Kimi y su esposo Freddy acá. Y ore por todos nosotros, mis amados hermanos. Por todos los que somos la familia de Clamor. Ustedes que a esta hora y a diferentes formas y maneras se unen a nosotros y nos ayudan a orar y nos ayudan a llevar a cabo todo esto. Este ha sido un día hoy bonito, un día lindo en el día de hoy. Un día maravilloso. Este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Y hoy pude, gracias a Dios, grabar varios programas para la cadena. Nos preparamos ya dentro de, los Facebook lo seguiremos haciendo, pero dentro de unos días, creo que el día 20 de diciembre, que no es esta semana, la semana que viene, estaremos en la oficina, los estudios acá en Cataño se cerrarán hasta el 9 de enero. Y espero que cada uno de ustedes que nos está escuchando esté orando por todo el personal. Estamos bregando con un problema bien serio que aquí en Puerto Rico todo lo difícil, lo fácil se hace difícil. Por ejemplo, el aire acondicionado que ya está contratado para ponerse, ya se ha hecho el contrato, pues hasta que no breguen con un permiso para la grúa, por un montón de cosas. Dice, este es el país que no importa lo que uno vaya a hacer, el gobierno lo hace tan difícil que
que no se le hace imposible, pero bendito sea el Señor, cualquier parte de los Estados Unidos, para poner un aire, lo que hay que llamar y decir, mira, estaba el dueño del edificio y no hay que traer este documento y no hay que traer aquello, y se prueba ya. Pero aquí en Puerto Rico esto es un embeleco tras otro. Pero felicito a Chaniel, a Edra, a Wallah, los técnicos que a pesar de que estamos trabajando sin aire, ellos han sido permanentes ahí. También los programadores que no han fallado, que a pesar de que estamos sin aire, han persistido, han perseverado en llevar a cabo la programación. Siga orando por nosotros. Mañana será un día tremendo. También la FRAPE tiene una reunión mañana en la iglesia de nuestro superintendente, aquí en Bayamón, de Iván de la Torre, y de 10 a 12 de mediodía. Y a pesar de que yo tengo que estar grabando mañana, voy a hacer un alto y voy a estar una o dos horas en la reunión para compartir con nuestros compañeros. Le agradezco al obispo Nestalí, que me llamó para invitarme a esta reunión, y voy a hacer todo lo posible por estar ahí antes. Empieza a las 10, pues primero yo voy a los estudios, y de los estudios voy allí, después regreso a los estudios, y luego trato de estar aquí a las 4, porque mañana Belén y yo y Jorge Isaac salimos a un restaurante a celebrar nuestro nacimiento, nuestro cumpleaños. No digo el año, pero sí le voy a decir es que Belén nació un 12 de diciembre y yo nací un 12 de diciembre. Y mañana pues celebramos nuestro cumpleaños y nos llevamos a Isaac, porque Isaac es parte de esto, y nos vamos para allá a un restaurante que ya he escogido. Vamos a comer un rato, y si Dios lo permite, si Dios así lo permite, cuando llegue aquí, si no puedo, pues va a haber un programa especial y haré el programa temprano por la mañana. Así que, y luego el miércoles tengo un día completo de trabajo en los estudios, pido oración. Y sobre todo quiero pedirle la oración por Iván de la Torre, que me han dicho que está recuperando de lo que físicamente, el percance físico que tuvo en Estados Unidos. Y esperamos que pronto entendamos, lo voy a estar llamando, saber de su condición. También tenemos nuestra pastora y nuestra hermana Vivian Pérez. Ahorita estuve leyendo de que mañana le van a hacer un estudio especial, y que espero que ya mañana le den de alta, ya no tenga que estar, no la tengan que hospitalizar ni nada. Pero pastora, tranquila, esto es la guerra. Esto es parte de la guerra. Usted lo ha dicho en el escrito que acabo de leer. Las pruebas vienen y se van. A veces yo estoy grabando mi programa en el día de hoy. Y en el día de hoy yo estaba grabando el programa y se le ocurre a quien sea. Yo tengo mi teléfono de lado. 4 veces me llamaron para una situación y luego lo pude aclarar después del programa. Pero son cosas y hay pruebas. La semana pasada llevamos más de un mes con el problema del automóvil. Eso es una prueba. Donde nosotros vivimos aquí, si no se tienen automóviles y los jóvenes sacan de la escuela y yo yendo a esto y mi esposa bregando, entonces aquí es indispensable tener los automóviles. Bueno, yo le llamo al carro mío Lázaro, porque Dios ha usado a Papá y su gente para resucitarlo. Pero el carro de Belén, que es más nuevo, pues eso ha sido un mes completo, que nadie sabe. Yo entiendo que usted pueda decir que soy un fanático, que soy un loco, pero yo sí creo que en las cosas mecánicas, en las cosas naturales que suceden, el enemigo se mete. No es que tenga poder, sino que él usa todo lo que le da lugar para que él fastidie, perturbe. Y es lo que dice Pablo en Efesios, cuando dice en Efesios 6, 13 al 18, y dice: entre una de las cosas de la armadura, que tomemos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar los dardos de fuego. Pues cuando no es eso, es un accidente en la carretera. Cuando no es eso, es un problema de enfermedad. Cuando no es eso,
que el fregadero se tapó. Mire, nosotros nos fuimos y todo estaba funcionando bien, y cuando llegaba el fregadero tapado, pues eso creó problemas. Y son cositas leves, pero son dardos de fuego, son piedras pequeñas que ocurren. Entonces el diablo trata de usar eso, que sea por consecuencias naturales o por la razón que sea, lo utiliza. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a conocer todo. Y dice, vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y que esto, mire, esta lucha va a seguir. Si a usted le dijeron, como me dijeron a mí, oh, te convertiste, todo va a ser chévere ahora, no. Si te dijeron eso, no te mintieron. Sí va a ser chévere, sí es mejor que lo que había en el mundo. Sí hay una paz que no había antes. Sí hay una vida nueva, pero eso no quiere decir que el diablo te va a dejar quieto y que hasta la muerte. Y que recuerda, cuando tentó a Cristo en el monte de la tentación, dice que se fue después de tentarlo, pero se fue por un tiempo. Es decir, él se da. Y Dios no le permite que esté fastidiando ahí todo el tiempo. Se va y luego busca ver cómo le mete el diente a uno, cómo le mete el fuego a uno, cómo te debilita, cómo te quita la fe, cómo te crea problemas. Coge los errores de uno, las ligerezas de uno, lo normal. Se apodera de las cuestiones normales y las utiliza para maldad, pero ahí lo contradice la palabra en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, pastora. Esto es la prueba. Y hasta que nos vayamos al cielo, hasta que Cristo levante la iglesia, la guerra va a seguir. Lo bonito es que de lucha en lucha, de día en día nos fortalecemos, nos llenamos de gloria, nos llenamos de fortaleza y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no importa lo que pase, somos más que vencedores. Ahora esto es una lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Y yo me recuerdo oír a una persona que me dijo que hasta el día que te mueras, aun si te estás muriendo en el campo de batalla, en un accidente o en el hospital o en la soledad de tu casa, Él estará por una esquinita por ahí viendo a ver cómo debilita tu fe, pero de la misma forma que Él estará tratando de debilitar tu fe, tú no estarás solo, tú no estarás sola. El Dios de los cielos mandará sus ángeles que te estén. Bueno, eso lo dice el Salmo 91. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y me encanta ese salmo, me encanta ese salmo. Y para todos los que están en prueba, para todos los que están en lucha, para todos los que están en guerra espiritual, les voy a leer ese salmo en esta noche. Tengo un programa preparado, voy a hablar de muchas cosas buenas, voy a hablar de cómo en este momento Dios se está manifestando y trayendo a la luz muchas cosas que yo había dicho aquí, de lo que había sucedido en Israel, y que cómo están saliendo, confirmando lo que había hablado aquí. De eso hablaré un poco. Pero si me da tiempo hoy, mañana sí, por el asunto de que estamos en el cumpleaños y no sabemos cuándo lleguemos, mañana va a haber un programa especial aquí que usted lo va a ver. Y luego, si me levanto bien animado por la mañana, voy a dar uno especial, otro más, porque voy a hacerle bendición a todo el que pueda. Pero mire, Salmo 91. Pero le voy a traer hoy unas cuantas cosas que hemos estado hablando aquí, que hoy se acaban de confirmar en los medios noticiosos, mis amados hermanos. Bueno, Salmo 91, para los que están sufriendo. Pastor, este es para usted. Pastor, esto es para usted. Iván, este es para ti. Este es para todos los que están pasando. Catherine, esto es para ti. Kimi, Angelito, Miki. Para todos, para todos, para Nieto allá en Venezuela, para José Fernández y Benecer y toda su familia, para don Miguel, mi suegro, para Jessica y Raúl y sus hijos, para todos, para todos los que están conectados, todos los que están teniendo pruebas, todos los que están teniendo los que están teniendo batallas espirituales, todos ustedes que están pegados ahí.
Oh, gloria a Dios. Para Belén que está escuchando. Jorge Isaac, que mañana tiene muchos estudios. Para todos ustedes que me están, para ti que estás oyendo, Jacqueline, Dios te bendiga. Para ti, Alberto Ramírez. Dice Jacqueline, todo, disfruten la celebración porque se lo merece. Rey García nos dice, Jacqueline Toro, nos estén escribiendo. Pero para todos ustedes va este salmo. Honda, gloria a Dios, sana enfermo. Toma, Dios mío, a nuestra hermana pastora y sánala y fortalécele, porque grandes cosas vienen. Y cuando el diablo se enfurece como esto, lo estoy experimentando desde todo este mes, esto ha sido terrible, el carro. Voy camino a buscar a mi esposa y me encuentro con un carro en el camino y tengo un problema y lo mando un mes para acá y no le encuentran nada, pero ahí lo entregué en manos del Señor y de la gente ungida de Dios, de Papo Boo Electronics y Eliezer y su papá. Espero que le encuentren y le vamos a encontrar ese demonio convertido en piezas rotas. Yo no sé qué se tiene que ir. Yo bregué con liberación. Y yo he visto tantas cosas. Y he visto tantas manifestaciones del diablo que yo sé que Dios todavía nos da discernimiento y Dios todavía nos da a entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me escribe Belén aquí, dice, Darcy, la esposa del pastor Iván de la Torre, que está hospitalizada. Visita allá al hospital. Visita allá al hospital. Y visita a cada enfermo. Visita a cada persona que está afligida en el día de hoy. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Bendito sea el Señor. Bendice a mi vecino, que hoy oré por él porque está sufriendo de asma. Bendice a todos que viven en este edificio, Padre. Bendice, Dios mío, aún los que son enemigos nuestros en alguna parte del mundo. Y danos victoria espiritual. Oro por la paz de Jerusalén, Padre. Bendice a los ejércitos de Israel y que lo que vamos a hablar hoy sea de bendición y de conocimiento para el pueblo. En el nombre de Jesús. Este va para todos los que están pasando por prueba. Esto es una guerra, hermano. Esto es una guerra. Esto es una guerra y el diablo la tiene perdida y te hace creer que no, pero está perdido. Y dice, en breve quebrantaré a Satanás debajo de tus pies. Se va esa enfermedad, se va ese tumor, se va esa enfermedad, se va esa depresión, se va ese espíritu demoníaco de desaliento. Arrasada, nombre de Jesús, nombre de Cristo, que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora note bien algo que quiero decirle. Entre cola y cola, vamos a hacer entre cola y cola una lechuga, como dicen aquí. Así que voy a intervenir. Este primer versículo me da lugar a mí para aclarar algo que estoy aclarando, porque el diablo es un mentiroso. Juan 8:44, un padre de mentira, y dice cosas que a veces la gente las cree. Bueno, la gente dice, pero si el pueblo de Israel, si es el pueblo escogido, ¿cómo es posible que le pasara esto? Bueno, dice, todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Y los pueblos y todos nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Y si no andamos como tenemos que andar, si no utilizamos las armas del Espíritu, si no estamos bajo la cobertura de Dios, no la cobertura de un hombre, yo no creo en la cobertura de hombres. Perdónenme todos ustedes que andan en eso, se los respeto, pero no creo. Yo quiero estar como Noé. ¿Se recuerda Noé? Noé, a quien Dios le profetizó la destrucción del mundo y que le reveló lo airado que estaba, lo triste que estaba con la perdición de los antidiluvianos, y le reveló que iba a destruir por agua el mundo, toda criatura, y le dijo cómo salvarse y cómo crear un arca, y le dio las dimensiones. Pero me encanta ese último versículo del capítulo 6 de Génesis,
después que Dios le habla de lo furioso que está, lo molesto que está, lo triste que está con esta poca vergüenza de todos estos antidiluvianos, le dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Aquí la gente está preocupada por hallar gracia con el pastor, con la pastora, con el obispo, con el evangelista, con el apóstol, con el gobernador, con el presidente, con el millonario, con el cantante, con el famoso, con el banquero. Anda gracia, anda y busca estar en gracia con Dios. Y halló Noé gracia con Dios. Cuando uno está en la gracia de Dios, dice esto es lo que quiere decir esto: el que habita al abrigo del Altísimo, el que haya gracia ante los ojos de Dios, en otras palabras, morará bajo la sombra del Omnipotente. Avanzó para allá. No halló gracia delante de Dios. No olvídate que no te quiera que no te quiera aquel. Olvídate que te dejó el novio. Olvídate que te dejó la novia, olvídate que se fue tu marido y te dejó por otra, olvídate que tu mujer no te ama, olvídate que tu papá y tu mamá no te entienden, pero haya gracia con Dios, es lo importante. Esto es lo que sentís, lo que reconoce, lo que significa esto en un término claro: el que habita al abrigo del Altísimo, ese es Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, el que haya gracia ante Dios está en victoria y no teme. Dice como el Salmo 23, verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo me recuerdo cuando el banco nos amenazó, cuando se llevaron todo. Y yo me recuerdo que el diablo empezó a gritarme cosas y a decirme: estás acabado y estás arruinado. No, me daba llama solo, y bendito sea el Señor. Yo llegué a esta casa, aquí mismo donde estoy, aquí al ladito, aquí donde estoy cerca de esta silla. Llegué solito, no había nadie aquí. Y fui y levanté mi mano al cielo con lágrimas y dije: aunque pierda todo, aunque se lleven todo como lo hicieron injustamente, porque el valor de lo que se llevaron era más de lo que se debía en el brete ese que había. Y entonces, aunque se lleven todo, aunque nos quiten todo, no vaya malaya. Es lo que dijo Jesús: el que no está dispuesto a perder padre o madre o esposa por mí, aún la vida no es digna de mí. Yo digo: aunque se lo lleven todo, me quiere aprovechar al hombre si ganara a todo el mundo, pero al fin perdiere su alma. Yo me recuerdo a aquel hombre que tenía una fajetería aquí en Guaynabo, y cuando vino el huracán Hugo lo perdió todo, no estaba asegurado. Yo me recuerdo que yo tenía un seguro para que mi esposa y mi hijo, si yo moría, le quedara un dinerito. Le voy a decir exacto cuánto era, lo vení pagando por 15 años, $300,000 era el seguro. Y yo siempre confiaba que cuando ese seguro, si pasara cosas, entonces descubrí que quien sacó el seguro fue negligente, y nunca yo leí nada de que el seguro pensaban que me iba a morir antes, y el seguro lo sacaron por 15 años, y cuando se cumplió en 15 años me mandaron una carta que se había muerto el seguro, y se me vino encima. Eso fue uno de los primeros golpes que recibí. Entonces el mundo se me vino encima. Y yo decía: Dios mío. Pero Dios me dijo: yo llegué un momento que tuve temor de que tuvieran que recogerte una ofrenda para enterrarme, o que mi familia quedara desahuciada. Y yo estoy viviendo por fe. Nos quitaron los tierras, perdí todo lo que tenía, casa, todo lo perdí. Menos mi fe en Dios. Menos mi fe en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Aquel que tiene control sobre todo lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y en un momento, me paré aquí: aun después que no pierda mi alma, porque de qué le aprovechará el hombre si ganara el mundo entero, pero al fin perdiere su alma. Después que no pierda mi alma, que pierda el prestigio, que pierda la gloria de los hombres, que pierda todo, y después que no pierda mi familia. No quiero perder mi familia. No quiero perder mi alma. Porque había un corito que decía, se cantaba en los cultos viejos, dice: perder la salud es mucho, perder los bienes es mucho,
Perder la salud es más, pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Y no estoy cantando ni entonado por la idea del beso. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Y eso es lo más importante. El viento se lleva la casa, el río se lleva la edificación, la crisis y la inflación y el caos económico se lleva las finanzas. Pero si no pierdes tu alma y no pierdes tu comunión con Dios, somos, dice Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escuché bien claro. Verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Es una pregunta, es una exclamación. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién estás tú confiando? ¿En el médico, en el científico, en el banquero, en tu marido, en tus hijos, en tu esposa, en tus abuelos, en el concilio, en el pastor? Yo no sé ante quién, pero si no estás confiando en Dios, todo más, hermano. ¿Estás confiando en la cuenta de banco? Yo me recordé un día que estaba parado en la sala del edificio central de Clamor. Y en aquellos días había una reserva grande porque todo el dinero nosotros lo invertimos en América Latina. Nos metimos en El Salvador. Yo vendí una propiedad que tenía para construir mi casa y la metí ahí en El Salvador. Y con esos dinero fue lo que llevé en las manos para iniciar la campaña que cambió la historia de ese país. De las tinieblas a la luz. Y que empezó a haber un cambio cuando el 30 de noviembre se paralizó todo el país y 100 y pico de mil personas invocaron el nombre de Cristo. Todo lo que está viviendo ese país de gloria fue lo que se sembró y lo que se cosechó cuando miles y cientos de miles, desafiando las balas, desafiando la guerra, desafiando la muerte, clamaron a Dios y clamamos por un futuro bendecido para esa nación. Lo que Bukele está cosechando es lo que se sembró en esos días a través de todos esos ministerios, esos hombres de Dios y mujeres que murieron predicando, y esa iglesia que no tuvo miedo, que se enfrentó a la guerrilla, que se enfrentó a los escuadrones de la muerte, que se enfrentó a todo y se edificó la esperanza de ese país. Ojalá que cuando Bukele se ponga de pie ante el pueblo les recuerde que lo que él está cosechando hoy fue lo que una iglesia valiente que pagó con sangre de mártires y que mantuvo el pueblo aquel 30 de noviembre cuando el gobierno pensó que había habido una invasión de la guerrilla porque se paralizó todo el centro de San Salvador y entre los que estaban dentro de la historia, dentro del Fort Blanca y afuera y el terreno, más de 100,000 salvadoreños desafiando las balas, desafiando la guerrilla, desafiando los escuadrones de la muerte, desafiando al diablo, decidieron venir. Y me recuerdo aquellos 5 que Dios me reveló que vinieron a matarme, que está en la historia. Y uno de ellos, el único vivo que está y hoy está predicando y testifica cómo ese hombre supo que en más de 100,000 habían 5 que venían a matarlo. 4 de ellos murieron y este hombre hoy es un predicador. Ojalá que todo lo que están viviendo en El Salvador hoy recuerden que todo eso fue por la siembra de millones de oraciones, de un clamor de un pueblo que se humilló ante Dios, porque si mi pueblo se humillara entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces iré desde los cielos y sanaré su tierra. Pues Dios tiene que usar a alguien. Pues de ese muchacho, Bukele tenía 7 años, pero Dios lo fue preparando. Y Dios oremos para que no se dañe, oremos para que siga caminando en fe y no se avergüence del Cristo que lo usó. Y ese muchacho que estaba allí cuando nosotros estábamos arriesgando nuestra vida, cuando estaban muriendo los mártires, cuando estábamos caminando en medio de la guerra y estábamos alimentando al pueblo espiritual y materialmente, y ese muchachito que llegó a ser guerrillero, Dios lo escogió y hoy es el presidente más respetable del mundo. Oremos para que no se dañe,
Oremos para que el humo no se le vaya a la cabeza. Oremos para que siga reconociendo que no es Él, que es Dios quien lo ha usado. Y la gloria es de Dios y solo de Dios. Alaba a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. Diré yo, de esperanza mía y castillo, Dios, mi Dios, en quien confiaré. Ahora mire bien claro esta verdad. Habitar al abrigo del Altísimo. Morar bajo la sombra del Omnipotente y proclamar a Jehová como su esperanza y su castillo, su Dios en quien confiará, es la receta para un pueblo ser transformado, para una nación ser vencedora, para un cristiano, una cristiana, un hombre de Dios ser un vencedor. Esa es la receta. Ahora, leía yo hoy, yo recibo de varios, de Wall Street Journal, recibo también de otros medios, pero recibo de Fox mensajes y recibo artículos especiales. Hoy Fox escribió un artículo sobre lo que es Israel y habló todos los beneficios que tiene Israel, habló todo lo que ha producido ese pueblo desde que se restableció. Y Dios en 1948 lo convirtió en una república y devolvió esa tierra a su pueblo. Esa realidad que estamos hablando en el día de hoy, pues ellos están, hablando de todo eso, pero lo primero que hablan, y me encanta porque el artículo fue hablando de la grandeza de lo que, en parte de lo que Dios ha hecho, porque hablan de todo lo que ha significado en productos tecnológicos, científicos, en todo el sentido, la bendición que ha salido de ese pueblo, en cumplimiento de Ezequiel 37, cuando el valle de los huesos secos, esa realidad bíblica de cuando se restauró la República de Israel. Pero me encantó la parte que yo había dicho aquí. ¿Se recuerda que yo le había dicho a ustedes que Israel en la guerra de Yom Kippur triunfó? En la guerra de los 6 días hubieron intervenciones milagrosas. En ambas guerras fueron guerras, aún en la guerra de la independencia y aún cuando se formó la nación, porque no simplemente fue acabado de formar la nación, se unieron un montón de naciones árabes para acabar con el lugar que Dios les devolvió, la tierra, pues esa tierra ha sido dada por Dios para Israel. Y en el 1948 Dios se la devolvió. Pero miren lo que pasa, hermano. La Biblia dice que cuando vamos al profeta Elías, dice que Elías se consternó con el gobierno de Acab y Jezabel. Elías se consternó con el gobierno de Acab y Jezabel por la sencilla razón de que Jezabel había contaminado la mente de Acab y habían abierto el culto a Astarot, un culto de prostitución, idolatría, y el culto a los Baales. Habían levantado en los lugares altos templos a Baal y a Astarot y a los dioses paganos. El matrimonio desigual de Acab, casarse con Jezabel, una pagana, trajo la hechicería. Y mucha gente trata de hablar de Jezabel, que si se arreglaba los ojos, que se arreglaba. El pecado de Jezabel fue que era una hechicera, era una mujer sin temor de Dios. Nada tenía que ver con los arreglos físicos que se hacían. Que hacía arreglos físicos para seducir en otra cosa. Cualquier cosa que tú hagas con mala intención, eso es desagradable. Pero la razón verdadera era que era una hechicera. Contaminó la mente de Acab. Y el coraje del profeta Elías era que habían contaminado. Y Dios le dijo al profeta, mira por este boquete. Y cuando vio por el boquetito, Dios le mostró la perversidad dentro del culto. Porque aún los sacerdotes del pueblo de adoración a Jehová se habían contaminado el templo, todas las culturas religiosas, el culto, habían pervertido. Y Dios le dice, mira por este boquete. Y vio las perversiones de los sacerdotes. Y vio la corrupción de la iglesia que en aquel entonces era el pueblo judío y sus sacerdotes. Cómo se habían compenetrado, cómo se habían depravado junto con los paganos que habían llegado junto con Jezabel. Y esa es la realidad. Pues esto es la realidad.
se levanta, en 1948 se oficializa el Estado de Israel. Inmediatamente los árabes formaron una guerra. Y luego vino la guerra de los 6 días, y después vino la guerra de Yom Kippur. Todas esas guerras las ganó Israel por un milagro de Dios y porque Dios estaban agarrados bien de Dios. Pero en el proceso de los años, y me encantó porque el artículo de Fox dice la verdad, era lo que yo vengo diciéndole a ustedes. Yo fui 13 veces a Israel en diferentes posiciones, no solamente como llevando turismo, guías de peregrinaje, no, yo fui en muchas etapas a hacer entrevistas, a aconsejar a un funcionario del gobierno. Yo fui en diferentes formas y etapas, aun cuando yo no había todavía confirmado mi descendencia rabínica, y que eso para mí es insignificante. A mí lo que me importa es que tengo mi descendencia de la cruz del Calvario y Cristo está en mi corazón, ¿no? Pero uno siempre, por la descendencia del país, de donde están las raíces, uno siente. Y siempre, ¿sabes que los judíos leen de atrás para adelante, verdad? Y yo siempre tenía la manía de, cuando leo los periódicos, a veces los leo de atrás para adelante, pero me doy cuenta que no es así aquí en nuestra cultura. Pero le voy a decir bien claro, y yo me di cuenta que había algo que no andaba bien. Me di cuenta que Israel no era como la gente lo pintaba, un sitio santo, todo el gobierno santo. La tierra es santa porque fue escogida por Dios y fue dedicada a Dios. Por eso es tierra santa. No porque en sí tenga poderes milagrosos, la tierra o el agua, no. La tierra es santa porque fue separada para Dios y Dios la escogió para ser la capital del mundo cuando venga el milenio. La escogió para ser el lugar de nacimiento del Mesías, del Redentor del mundo, Jesucristo, que es la Navidad que hoy celebramos. Ahora, pero en el tiempo, igual que pasó en el tiempo de Elías, y puedo hablar del libro de los jueces, y hablar de los diferentes, de Gedeón, y hablar de todos los jueces que tuvieron que enfrentar cuántas veces el pueblo se depravó y se descuidó. ¿Qué pasa? En Israel hay un grave problema. La gente que vino de todas esas naciones trajo costumbres y prácticas, ideologías de esos países. Por ejemplo, los kibbutz. Los kibbutz vieron prácticas de los judíos que vivieron de países socialistas. Eso es una idea socialista. Entonces, eso de los kibbutz lo trajeron los judíos que venían de Rusia, que venían de Alemania, que venían, pero más de los países soviéticos, más que de Alemania. Los que venían de Alemania venían cargados con el sufrimiento de todo lo que tuvieron que sufrir por el Holocausto, pero los que venían de los países socialistas, de la Unión Soviética, trajeron ese tipo de socialismo, y eso cuando se funda la República es que ellos empiezan, se reconoce el Estado de Israel, ellos empiezan a levantar estas cooperativas, pero claro, lo hicieron con un sentido diferente a lo que era allá en la Unión Soviética, que era obligatorio, que era controlado por el gobierno. Es como los comunistas que dicen que Cristo fue el revolucionario más grande del mundo, cuando Cristo no fue un revolucionario político. Cristo jamás, nunca incitó al alzamiento contra ningún gobierno. Cristo cambió los gobiernos cambiando la gente. Ahora en el sistema democrático pues cambiamos los gobiernos con elecciones. Pero el asunto es que cuando usan hasta el libro de los Hechos para decir que eso de las comunas, todo eso venía de la Biblia, porque la iglesia primitiva entregaron sus bienes al Estado, que era la iglesia, fue el disparate más grande que hizo la iglesia, porque le entregaron la finca, le entregaron los negocios a un chorro de apóstoles que lo que Dios los había llamado era a predicar. Y ese es el problema. Si Dios te llamó a predicar, es a predicar. Si Dios te llamó a la política, es a la política. Y te usa ahí adentro. Pero tú no puedes, si Dios te llamó a atender un negocio, tú tienes que atender lo que Dios te dio. Pero ponerle en manos de lo que fue el disparate de la iglesia en ese amor, y no fue por ley. El comunismo confisca las tierras por ley, pero eso no es. Entonces lo que hicieron los judíos fue que llegaron a Israel y utilizaron la idea y crearon esas comunas voluntarias.
no obligatorias del gobierno. Cogieron la idea y la perfeccionaron. La iglesia primitiva cometió el disparate de entregarle a los apóstoles las tiendas de ropa, las fincas, los hoteles, todo lo que fuera negocio, todo lo que fuera ingreso, todos los bienes se los pusieron a los pies de los apóstoles. Y eso Pedro, ni Juan, ni ninguno de ellos estaba capacitado para ser empresario ni nada. Hay gente que Dios los ha llamado a ser empresarios, pero no los ha llamado a ser pastores, no los ha llamado a hacer esto y se han metido. Métete en lo que Dios te manda. Entonces, al ponerle los negocios en manos de los apóstoles, se fue a quiebra y Jerusalén tuvo que Pablo traer ofrendas de España porque se estaban muriendo del hambre, porque todos los negocios fracasaron. Es lo que ha pasado en los países socialistas, que han puesto los negocios en manos, se las quitaron para darse a los amigos y el gobierno controla todo y un chorro de gente cabezones, unos ignorantes que no tienen capacidad para administrar negocios, ni fincas, ni empresas. Miren lo que ha pasado, se roban el dinero, destruyen la economía, porque nadie le importa, ni tiene entendimiento, ni tiene interés, si no es porque eso le pertenece. Y por eso lo que la Biblia promueve es la empresa privada, que cada cual se desarrolle. Y si tú ves bien claro, Abraham era un empresario. Si lo quieres poner en palabras que quiera, un capitalismo humano, un capitalismo con conciencia, no un capitalismo desbandante, diabólico, desmedido. No está hablando de eso, está hablando de empresa privada. Y Lot, pues, mira, se metió allá y se metió en Sodoma y no bregó bien, se metió a la política, dice que llegó a ser alcalde de Sodoma y perdió la familia, perdió todo y tuvo que salir huyendo de allí cuando Dios tuvo misericordia de él en Sodoma antes que Dios la destruyera. Pero fue un disparate eso que pasa en el libro de los Hechos, de entregarle los bienes. Bueno, que Dios tuvo que hasta matar a Ananías y Zafira, porque hasta trampa empezaron a hacer, a creer que podían engañar a Dios y ganar, usar que lo que muchos hacen, usar la religión como una base para congraciarse, para cuando están quebrados, de mejorarse, yo no sé qué, y engañar a la gente. Bueno, pero esos son los que no son sinceros. Si Dios te usa como empresario, pues tú eres un empresario. Si Dios te llama a ser un líder de un concilio, eso es lo que tú eres. Un líder, un obispo, eres un pastor, eres un evangelista. Y a mí Dios me sacó del pastorado y yo no me he atrevido a volver jamás. Porque cada uno, Dios nos llama a aquellos que Él tiene un propósito. Yo lo que hice en esta noche esto. Entonces, fracaso de la iglesia fue que voluntario, y no sé cómo se atreven a usar y decir que Cristo fue un revolucionario, que cambió el mundo, lo cambió sin un tiro, lo cambió sin una rebelión, sin odio, lo cambió cambiando a los seres humanos, trayéndole el amor, trayéndole la revelación de su gracia. Y al cambiar eso, no hizo protestas contra la esclavitud. Es más, Pablo le escribe a Filemón acerca de su esclavo Onésimo, que se le escapó, y después que se lo encuentra en el camino se lo envía para atrás y dice: vete con tu amo, y que él te ama, y lo volvió. Usted no veía a Pablo incitando una rebelión de los esclavos. No es que se apoyara a la esclavitud, no, que Dios cambió las cosas, cambiando la gente, transformó la vida de Filemón, para que recibiera no como un esclavo a Onésimo, sino que lo recibiera como parte de la familia. Y si tú eres un empresario de verdad y tú eres injusto con tus empleados, tú los maltratas, eso es una aplicación de un cristianismo fatuo en tu vida. Y los empleados también tienen que ser fieles, no a sus amos, sino a sus patronos. Si tú te robas el tiempo, si tú no haces tu trabajo como es debido, tú estás robándole a la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que cuando los gobiernos socialistas se adueñaron, trataron de usar la Biblia mal usada, la interpretaron mal, le entregaron las propiedades a un chorro de energúmenos listos, corruptos. ¿Y qué pasó? Las economías no han
prosperado. Lo mismo puede pasar con un empresario que se vuelve corrupto y no hace las cosas dentro del nivel bíblico, moral y de rectitud que debe hacerlo. Esto es lo que estamos hablando, hermano. Esa promesa de que todo es del pueblo, eso es embuste, hermano. 1, 2 o 3 se apoderan de todo eso, hermano. 1, 2 o 3 se apoderan de todo eso, vienen y lo explotan y son los que viven arriba, bien trepados arriba, mientras los de abajo están. Bueno, eso lo hicieron con el G12. Cuando el fundador del G12 empezó a creer que el que estaba arriba le respondía a este y este le respondía a aquello. Y claro, mientras más estaba arriba, más plata hacía y más poder tenía. Y por eso se ha ido cayendo poco a poco, porque cuando el hombre edifica sobre la arena, y vienen las lluvias, vienen los ríos, se prueba la doctrina y se prueba que es falsa, tarde o temprano eso termina en tragedia. Entonces tú escoges lo mejor de lo que viste y óbralo para bien, y sácale el veneno que te metieron, y utiliza la sabiduría bíblica, y los bienes que Dios te ha dado, úsalos con sabiduría, y el talento que Dios te ha dado, úsalo. ¿Qué pasó con Israel? Pues Israel, y esto es una verdad que vengo diciendo hoy por fin, en ese reportaje extenso de Fox, que ha estado porque los demás no quieren decir todas estas cosas. Dice que, número 1, lo que yo venía diciendo, que el país de más libertinaje sexual en favorecer la agenda LGTB, toda esa bobería de Sodoma y Gomorra, es Israel. El país más abierto al lesbianismo, al homosexualismo, a toda esta porquería, a toda esta defamación, a toda esta depravación, es Israel. Lo que lo balanza es aquellos judíos ortodoxos, aquellos cristianos que todavía permanecen ahí, que son las rodillas que le dice Dios a Elías, que no se han doblado ante los Baales. Pero el gobierno israelí, en su trasfondo de los tiempos, desde que se estableció, fue convirtiéndose en un país de libertinaje. ¿Y qué ha pasado? Que Tel Aviv, mientras Jerusalén se mantiene firme en que no se manifiesten estas paradas, en que no se levanten estatuas allí, que violen el repudio que Dios tiene por la idolatría, en Tel Aviv se manifiestan paradas multitudinarias de 100,000 y 100 y pico mil homosexuales y viajan del mundo entero, porque el diablo los envía allí para tratar de tomar dominio de ese país. Pero todavía los cristianos que hay allí, los judíos que hay allí, que dentro de la luz que tienen, todavía tienen cierto temor de Dios, aunque tienen que arrepentirse, conocer a Cristo para salvarse, pero están manteniendo lo poco que le queda, de lo poco que le queda de la luz, lo poco que le queda del sabor de la sal dentro de sus criterios, porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero todavía le queda algo. Y ese remanente fiel entre judíos y cristianos que se mantienen ahí buscando al Señor, han impedido que eso se destruya y que Dios tenga misericordia. Pero ¿qué ha pasado en estos años? Después de Yom Kippur, después de la guerra de los 6 días, después de todo esto, Tel Aviv es ahora mismo el centro de Sodoma y Gomorra, del homosexualismo, LGTBQ, transgénero del mundo, de aquella parte del mundo más grande que hay. Y yo lo dije aquí, que parte de lo que sucedió esta vez fue no porque Dios se apartó de Israel, porque Israel se fue apartando de Dios, se salió de la cobertura, se salió debajo del abrigo del Altísimo, salió debajo de la sombra del Todo Omnipotente, y le dio apertura en ese. Eso es lo primero que tengo que decirlo. Y hoy ese escrito me da la razón. No lo están ni criticando, lo que está dando la información. Es el sitio de más libertinaje de LGTBQ y de toda esta cuestión de Sodoma y Gomorra, es Israel, especialmente por Tel Aviv. Mientras el Sabbat se cierra todo lo que es entretenimiento y el país se dedica a dedicarle, según su criterio teológico, el sábado, en Tel Aviv se mantienen abiertas los bares, las tiendas, los restaurantes, todo se mantiene abierto, las barras, las discotecas, porque es parte de un trato que han hecho y han convertido a Tel Aviv en un centro de depravación y de Sodoma y Gomorra.
Ahora, cuando usted ve lo que fue el 7 de octubre, cuando atacaron estos tipos, fue cuando estaban en una orgía, cuando tenían hasta un retrato en el desierto. Allí, en el desierto, tenían una estatua de un Buda y estaban usando drogas y estaban borrachos y estaban bailando. No sus bailes religiosos ni sus bailes folclóricos, no, estaban metidos en toda la depravación posible y algunos quizás sanamente. Pero mientras otros judíos estaban guardando el Sukkot, porque era el fin de aquella celebración, y estaban guardando el Sabbat, y estaban, porque eso fue amanecer un sábado, yo me recuerdo, porque yo llegué al hotel en Panamá esa noche, y me di cuenta de eso, era amanecer sábado. Mientras ellos estaban, ahí estaban miles de esas personas, idolatrando, pecando, en su locura, en su ignorancia. Hermano, y hablan de una kibutz, donde eran, ¿sabes que hay una kibutz donde tenían una puerta que las cerraban las puertas y los terroristas no pudieron entrar porque esa gente estaba guardando sus convicciones, estaban orando ese día no podían ni tocar las puertas, cerraron todo y se dedicaron a adorar a su Dios, adorar al Dios verdadero, aunque no tuvieran todavía la conversión que estamos esperando cuando reconozcan a Jesús, el Mesías, y se complete la profecía completa. Pero, ¿qué me dice eso? Esa es la primera razón que le digo. Andaban alejándose de Dios. Y eso le está pasando a Estados Unidos de América. Eso le está pasando a países en América Latina. Eso le está pasando a Venezuela, donde está metida los babalaos, donde está metida la idolatría a diosas y a vírgenes y a creaciones demoníacas como la que pasa en la diosa María Leonza. Y todo eso, metido en eso le está pasando. Cuba no ha podido salir de la maldición por lo que está metido. Y Estados Unidos con un gobierno de un presidente que es el muñeco de Sodoma y Gomorra, el campeón de la perversidad, el enemigo que están creando, están hasta multando universidades cristianas, están persiguiendo el cristianismo, están persiguiendo la fe. Y tenemos una nación que está en un estado de depravación cuando usted ve que los seminarios, las grandes universidades de Yale, Columbia, Harvard, todas las grandes universidades minadas de enemigos de Israel, de enemigos de la fe, de enemigos de la moral. Profesores corrompidos, presidentes que ahora se está rebelando el pueblo y se está quitándole los fondos y están dándose cuenta que son las escuelas que han convertido especialmente bajo este gobierno, especialmente desde Obama para acá, lo han convertido en centros de adoctrinamiento de sectas falsas, de una creación de toda esta ideología satánica, antisemética, anticristiana, y se han convertido en la propagación de Sodoma y Gomorra en las escuelas, hermano, y vemos lo que está explotando en este día. Y hoy cuando yo leía eso decía, bueno, pues es una razón, pero ahora está saliendo hace unos minutos, y después a seguir hablando esto mañana, lo otro que dije, que desde Obama para acá, escuche bien esto, desde Obama para acá, inclusive el gobierno de Biden especialmente, han estado obligando a Netanyahu bajo su gobierno a canalizar millones de dólares jamás para tratar, porque se han creído esta gente que pueden comprar el mundo con dinero, y esto no es así, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de ejércitos. Y le venía advirtiendo, y ahora, hace unos minutos, está saliendo la noticia de que Netanyahu fue obligado a darle, se sabe que fue obligado, fue presionado por Estados Unidos, que tiene un montón de políticos que han vendido su alma al diablo, que han perdido todo temor de Dios, igual que Trudeau de Canadá, igual que la Unión Europea. Esto es una batalla entre la luz y la nueva orden mundial. Es la presencia del anticristo que está por manifestarse ante la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, millones de dólares. Y se sometió a eso, el chantaje de Obama, el chantaje de este señor. Todo el mundo sabe que Obama en su corazón tiene raíces islámicas, pero que es un enemigo de la fe cristiana, aunque disfrazado. Y ese individuo, y ahora Biden otro, en el poder, y se descubre ahora que alimentaron al monstruo,
Alimentaron al monstruo, lo alimentaron. Créanlo o no lo crean, hermano. Y esto es lo que está pasando. Millones de dólares, Netanyahu, dirigido por Obama, bueno, por lo mismo decir Obama que decir Biden, porque este es el tercer término de Obama. El que está mandando en la Casa Blanca no es Biden, es Obama. Obama tiene toda esta doctrina falsa metida en su corazón y tarde o temprano Dios lo desenmascarará, porque el peor peligro que tiene la política en Estados Unidos se llama Barack Obama. Y no porque sea negro, porque yo también tengo descendencia negra. Se ha convertido en un enemigo de la fe. Se ha convertido en lo que estudió de Saúl Alinsky, un radical de Sodoma y Gomorra. El diablo está revuelto, no se preocupe. El diablo está revuelto, porque está pisado a nuestros pies. Pues se está descubriendo todo. Y se está descubriendo que ahora mismo se descubre que millones de dólares fueron promovidos por el gobierno de Biden Obama, porque uno y los dos son la misma cosa los dos, y tras bastidores le han dado todo ese dinero a estos monstruos que han creado. La verdad no se podrá esconder. Conoceréis la verdad y la verdad será libre. Dios le dará la victoria a Israel, no porque la merezcan, sino porque hay un pueblo todavía que no ha doblado, miles que no han doblado sus rodillas ante los Baales, porque hay un pueblo cristiano que está apoyando con su oración a ese pueblo. Hay un pueblo judío que dentro de su escasitud de la luz que tiene, están haciendo un esfuerzo por retornar a la verdad. Y no hay nada oculto que no se ha traído a la luz. Se lo venía diciendo y la gente se está loco. Ahora está saliendo la verdad. Millones de dólares que vinieron de Estados Unidos fueron a parar, a construir esos túneles. Las Naciones Unidas y UNICEF está siendo también usada para llevar municiones y llevar ayuda militar a esa gente. En la Cruz Roja también está contaminada con esto. Abra sus ojos el pueblo, que Dios está en su santo trono. Y busque la iglesia su presencia, porque Cristo viene y viene ya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido bendición para todos los que me están viendo, los que me están oyendo en el día de hoy. Que tu gloria se manifieste en ellos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el día de mañana será un día de gloria. Que mañana la hermana Vivian, pastora, sea bendecida. La esposa de nuestro hermano Iván también. Y todos los que están enfermos, la familia, la esposa de nuestro hermano Dani Rodríguez. Y todos los que están pasando por pruebas, sean puestos a la sombra del Señor. Que sean sanados milagrosamente, Padre. Se vayan las enfermedades, se vayan los dolores, se vayan los virus, se vayan los demonios, se vaya la miseria, se vaya el temor, se vaya toda la opresión del diablo. Trae un avivamiento a Israel, trae un avivamiento a las universidades paganas que se han vuelto en pozos sépticos de doctrinamiento demoníaco. Mira, Señora, a tu hija Chabaniel, Padre, tú sabes que esta mujer te ha servido, Padre. Tú eres el que sabes la verdad, si es culpable o no de lo que la acusan, pero sobre todo ayúdala y fortalécela. Toma a Jacobo, Dios mío, en su retiro, que te reconcilie contigo y que salga pronto a testificar que Cristo lo salvó, Padre Celestial. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Recuerden que puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Rubén Valero desde Maracaibo, Estado Zulia, nos saluda. Esperanza, que ayuda viene desde el cielo. Evelyn González, Dios la bendiga. Rubén Valero dice, Dios te sigue usando, llevando el mensaje del Evangelio por todas las naciones en el nombre de Jesús. Isaías 61, 1 y 3. Y dice, ver más por aquí. Bueno, bendiciones, dice. Anita Díaz, Dios te bendiga. Pastora Wanda Ginete, Dios le bendiga. Saluda a Belén Álvarez Raqui, adelante siempre, les amo. Norma González dice, Dios le bendiga. Yasmín Meléndez, Dios te bendiga. Abigail, saludo a Belén y a Jorge Isaac. Y a mí no me saluda. ¿Qué te pasa a ti? Te quiero mucho, Gaby.
Cuídate, oreja, que no te quede una pulmonía, ¿sabes? Jacqueline Toro dice, wow, está tremendo esto, ¿verdad? Esto es un punto de reunión aquí todas las noches. Jacqueline Toro, yo dije lo mismo. Aquí está, confirmado. Dios tiene gente en cada sitio que estamos sin hablar, porque yo hace tiempo que no hablo con Jacqueline. Dice, ya, Dios le había revelado lo mismo que hemos estado discutiendo aquí. Jacqueline Toro, así es, dice, amén, Dios te bendiga. En Álvarez, pues ya me dijo lo de la esposa de Jacqueline Toro, happy birthday, dice Fernando Vázquez, Joshua Rodríguez, Rey García lo está viendo, déjame ver, Evelyn González, dice el Lebrón, déjame ver estos nombres por aquí, Jasmine Beléndez, déjame ver por aquí, Albert Ramírez, Jacqueline Toro, Albert Ramírez, Fernando Vázquez, Rey García. Well, tomorrow I'll be back with you. Mañana vuelvo con ustedes. Continuaremos este tema. Yo creo que vamos a seguir hablando de este salmo y todo lo demás que tengo aquí. También tengo para hacer los programas de mañana. Lo que no puedo hacer aquí lo hago mañana, lo sigo allá mañana hablando de todo esto. Dios le bendiga. Ore por mí que mañana tengo que grabar, por lo menos mañana, no menos de 3 programas. 2 o 3 programas mañana. Y el miércoles por lo menos 3 o 4. Y la semana que viene también tengo que grabar porque por aquí cierran los estudios pronto. Y estamos mandando a que los programas se repitan por lo menos en semana 2 veces para que el que no lo vio lo pueda ver. Este programa se repetirá mañana a las 12 del mediodía para que usted lo pueda ver. Dios le bendiga a Rey García y todos los demás. Dios les guarde. Radio Jesús al mundo en Chile. Dios le bendiga, varón. Que sigan luchando, que la bendición está con ustedes. Norma González. Radio Jesús al mundo. Salud, siervo de Dios. Un gran saludo desde Chile. Bendiciones. Bueno, aquí lo dice Wanda Gineste Marrero, Dios le bendiga, saludo a Belén, a Albert Rasky, Jorge Isaac, adelante siempre, les amo. Siervo de Dios, Radio Jesús al mundo, un gran saludo desde Chile, sigue llenando la información aquí, Dios le bendiga. Dios le bendiga, déjame ver por aquí, Anita Díaz, Rubén Valero, ya lo mencionamos, allá en Venezuela, Rosa Brandi, también, dice Dios le siga usando, llevando el mensaje del Evangelio por todas las naciones en el nombre de Jesús, Rubén Valero, déjame ver quién va por aquí, bueno, yo creo que ya hemos leído casi todo, Evelyn González, dice el Lebrón. Recuerden que este es un ministerio de fe. Si usted quiere escribirnos, puede enviar su ayuda en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o esta Navidad enviar su ofrendita. Estamos en la reconstrucción del ministerio y todo lo demás. Oh, gloria a Dios. Por ATH móvil, busca la sección de negocio y lo busca Clamor a Dios y lo deposita. Pero recuerde esto, hermano, y lo digo con el corazón. Este año ha sido un año de luchas. Y este último 2 meses han sido terribles, fuertes, hermano. Aunque usted no ofrende, aunque no pueda dar un centavo, créame, lo más que anhelo de mi corazón es que ore por nosotros, ore por mí y mi familia, ore por todos los que están a nuestro alrededor. Y por mí le pido la oración especial. La lucha no es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Dios le bendiga, descanse en el Señor y mañana nos veremos de nuevo. Y recuerden, ahora a las 12 de la medianoche, el programa de Clamor en la Noche por el canal 54 de Liberty, 54 de Dish, unored.com, cdminternacional@yahoo.com y luego en la semana por la frecuencia de Radio Clamor en unored.com. Dios le bendiga grandemente. Elizabeth Lebrón y Evelyn González, Dios los bendiga. God bless you. Descansen en el Señor. Ore por Israel.
ore por esa gente en el mundo musulmán que se conviertan. Porque, hermano, lamentablemente lo que pasa es algo que, no es que voy a empezar a predicar de nuevo, pero los gobiernos, las instituciones, aún las instituciones religiosas, los radicales, los más sagaces se apoderan de ellos. Entre los musulmanes hay gente moderada, hay gente que están buscando dentro de esa ideología, esa verdad. Pero son los radicales, son los idólatras, son los fanáticos los que controlan eso. Ese movimiento jamás son criminales. Yo estoy poniendo, creo que mañana en la noche voy a poner uno donde hay un testimonio de esto. En uno de estos programas va a haber un testimonio de uno de los líderes de Hamas que se convirtió y habla de todo esto. Espero que Dios le bendiga grandemente, hermano, y que allí hayan conversión de almas. Que yo sé que en el último día Dios va a salvar gente de todos los sitios del mundo. Yo estoy viendo una visión ahora que veo una luz que viene desde el cielo cubriendo todo el mundo. Y veo ese momento cuando Cristo viene y de todos los lugares, de todos los rincones de la tierra, mirarán a Él y le recibirán como su Salvador. Como está pasando en China, como está pasando en Irán, que sin haber predicadores se están convirtiendo los musulmanes a Cristo. En China los budistas y los ateos se están convirtiendo a Cristo. Viene un rayo de luz de esperanza. Pastora, tranquila, que su vida está en el Señor. Y su esposo y la iglesia está custodiada por el Señor. Dice Luis Lebrón y Aguilar Reyes, Isaac, Paola, nos siguen escribiendo. Dios le bendiga. Recuerde que Dios haga resplandecer su rostro. Ore por Isaac, que mañana tiene un día difícil. Ore por el hermano Andino, que nos está ayudando. Nos ayudó a conseguir. Hay un hermano, por ahí tengo el nombre, después lo mencionaré. Un hermano que yo llamé para ver si me conseguía un carro alquilado. Y no había nada. Y Andino me llamó el sábado, Dios te bendiga. Andino, ore por él. Me llamó, mira, la compañía, yo conozco una compañía que está dispuesta a alquilarte un carro por los 30 días si lo necesitas. Ninguno aquí con su hija y me buscó el sábado, hermano. Y ya pues, claro, tenemos ese carro alquilado. Espero que oren para que Eliezer y sus mecánicos encuentren pronto reparar el carro de Belén, para que podamos entregar ese. Y agradezco a Andino lo que hizo. Y no solo eso, sino también que estoy orando para cambiar el mío. Yo oro para todas esas cosas. Que Dios me traiga un buen negocio. Yo no quiero un carro del año, un carro de por lo menos 2 años de uso y que lo pueda pagar poco a poco y vender el que tengo. Así que oren para que pronto también el carro de Belén, pues tengo que confesar, yo le di unos guayazos a ese carro y voy a aprovechar que si pronto me declaran sano el carro libre del demonio ese que se le metió, puedo hablar con nuestros jalateros para que se lo entregue completito, aprovechar estos 30 días que voy a tener alquilado este carro y entonces entregarle ese y si antes posible entregar este carro para no pagar todo lo que pero fue Dios que usó a este hermano Andino, lo usó porque tiene conexiones, no me lo regalaron, ¿sabes? Pero tengo que pagarlo, pero me consiguió conseguir un carro alquilado en Navidad, es un milagro. El otro hermano, que tengo su nombre por ahí, que no tengo aquí, me recuerdo si mañana lo menciono, seguido que lo llamé empezó a trabajar, pero me decía casi, cuando hoy lo llamé y le dije, mira, tengo el carro, él se sintió contento, y Dios hizo el milagro. Después le digo el nombre, le digo, también trabaja en alquiler de carros, y me dijo, trabaja en una compañía de eso, y venta de carros y todas esas cosas, y me dijo, estaba tratando de ayudarme, y el sábado Dios resolvió, contestó la oración. Dios te bendiga, Dios bendiga a Eliezer, a Papo, a los mecánicos que están bregando con el enfermo
del carro de Belén, y que Dios nos ayude a poder hacer todo lo que Él quiera que hagamos conforme a su voluntad. Descanse hasta mañana, cuando estaremos con usted. Y ahora, si está despierto, ponga el canal 54 de Dish, el 54 de Liberty, y nos ve por ahí. O por unored.com. Saludos, David Díaz, Dios te bendiga. Y saludos a todos los que están oyendo. Cuéntese a dormir. Ay, se ha dormido todo ya. Bueno, no, si está despierto, se queda bien el programa.